Permítanme describirlo en pocas y concretas palabras. Es un libro ligero y a la vez profundo. Es un libro en el que encuentras matices desde lo kafkiano hasta coqueteos con el estilo de Borges. Es un caleidoscopio, es una suma de pequeños relatos, de vivencias, que es fácil de leer y a la vez tiene bastante profundidad. Permítanme haberme excedido un poco en la presentación del concepto, la cual la debería haber hecho Pedro, pero dejémoslo a él para que nos describa con concretud el libro. Pedro, bienvenido a Más Allá de la Noticia. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un libro efectivamente, como tú dices, bastante heterogéneo. Está formado por una serie de textos en realidad bastante antiguos. Yo los escribí desde el año 92, el último texto más reciente es del 2014. Así que es un libro que tenía de alguna manera pendiente, que tenía que votar, entre comillas, para cerrar una etapa y pasar a otras cosas en lo que era literatura. Y lo que se propone es encontrar un hilo conductor dentro de este conjunto diferenciado de relatos y que efectivamente van desde lo fantástico hasta lo realista, ¿no? Pero la idea, como vuelvo a repetir, es que el lector participe volviendo a construir la noción que hay detrás, ¿no? Lo pueden leer perfectamente como relatos independientes, como textos independientes, pero o como toda una identidad. Exacto, lo puede leer como si fuera una novela recóndita, por decirlo claro. así, como una novela que está detrás de los textos y cuyas claves las puede encontrar en la introducción. Aunque, siendo autocrítico, yo podría decir que puede prescindir de la introducción hasta el final. Quiero darte una confesión y al público también. No hay nada mejor y me siento yo siempre muy contento cuando entrevisto a escritores. Quizás a veces uno el análisis político, la pasión, pero yo me siento muy en confianza con los escritores porque creo que merecen mucha consideración de parte de los medios. Porque el escritor es un creador, es creativo, pero además también es una persona que esa sensibilidad para plasmar en blanco y negro una serie de situaciones, emociones, pasiones, recuerdos, memorias, en fin, eso ya le da una excelencia a cualquier intelectual. Pero yo quisiera preguntarte, Pedro, es decir, ¿la arqueología es un complemento a tu vocación de escritor o tu vocación de escritor es un complemento a tu profesión de arqueología? ¿O cómo la vives o cómo has buscado ese equilibrio entre ambos quehaceres? Sí, esa pregunta me la han hecho más de una vez y es un poco comprometedora hacia mis amigos arqueólogos. Es un amor compartido. Sí, en realidad yo me siento un escritor metido arqueólogo. De hecho, la manera como yo ingresé o decidí estudiar arqueología fue, por decirlo así, un poco pragmática, ¿no? Yo ya venía escribiendo desde la adolescencia, casi desde primaria, y lo que tenía en mente era, claramente, además también por influencia un poco familiar y de amigos, que siendo escritor pues no me iba a mantener, me iba a morir de hambre. Entonces tenía que irme por una carrera que me gustara muchísimo, y a mí me gustaba muchísimo lo que era la historia del Perú, especialmente la historia del Perú prehispánico. Entonces, luego de algunos avatares que no vienen al caso, dije, bueno, entonces estudio arqueología y me dedico a la arqueología para tener cierto ingreso económico mientras me dedico a sustentar, claro, tu labor literaria. Así es, ¿no? Pero como siempre lo digo, también he estado en la miseria siendo arqueólogo. Así que tampoco es algo que... A veces es una paradoja, José, porque cuántos escritores que conocemos, yo mismo he escrito 6 libros, más que nada la política, y tengo 2 o 3 novelas, pero se han quedado así porque a veces tú mismo también publicar es un paso importante y difícil. Es toda una aventura. Yo también he escrito, tengo varios poemarios, varios poemarios que hasta el día de hoy... Entonces ya somos 3. No me atrevo a lanzarlos. Pero acá hay que hacer algo. Nunca el tiempo está perdido. Yo agradezco a Dios conocerte ahora, Pedro, y creo que acá hemos hecho una posición firme y hemos marcado la semana pasada de dar todo el apoyo a los escritores de nuestro país para recuperar el tiempo perdido. Así que siéntete a gusto en tu casa y desde ya hablemos de literatura porque es lo que nos gusta. Las Cabezas de Hidra nos conecta directamente con Juan José Lastra. Su tiempo, su vivencia, un escritor de finales del siglo XX, que compartimos nosotros ese momento histórico y todo lo que social e históricamente se vivió en nuestra convulsionada sociedad en ese momento histórico. Así es. Esa es la línea del libro. Esa es la línea del libro. De hecho, José Lastra está dentro del contexto de, por decirlo así, aunque es un término que me conflictó un poco, esto de la terminación de los paradigmas ideológicos, la caída del muro de Berlín, la perestroika, el enseñoramiento de alguna manera del modelo liberal en el mundo.
y sobre todo los años del Fujimorato, ¿no? Ajá. Que acá en el Perú nos han marcado tanto en todo sentido. Entonces, de alguna manera también lo que quiere dar el libro a conocer es un testimonio desde la vista de este personaje que está en ese momento clave de la historia, ¿no? Pero nuevamente todo eso está de alguna manera implícito en la novela, no es algo que esté No es directo. claramente Claro, visto, ¿no? o sea, es jugar un poco a que el lector entienda la trama por donde va el desarrollo de las diferentes historias que están en el libro, ¿no? Ahora, sobre esta estructura que tú has armado en el texto que has escrito, es un poco rebelde porque, caramba, no va por lo que son ¿cómo se llama? El respeto a las normas habituales, continuas, constantes de los cánones literarios. Es romper ese canon. Y eso es lo interesante de la literatura, llamemos de vanguardia, que los verdaderos literatos de vanguardia se atreven y ejecutan el rompimiento de esas pues tradicionales, añejas y venerables Esos reglas de la formatos, literatura. ¿no? A veces Esos así. formatos estáticos, acartonados. Y este libro, Las cabezas de Hidra, va más allá, porque inclusive hay matices de metafísica en varios párrafos del libro que tú estás proponiendo. Claro, efectivamente, de hecho, si uno se pone a analizar el libro, hasta la propuesta inicial de llamarlo novela, viendo que es un conjunto de relatos, pues ya implica cierta ruptura, ¿no? Una suerte de disforia de género, podríamos llamar. Pero si hay cada uno de esas etapas o cada una de esas etapas literarias dentro del libro, por esta heterogeneidad tanto temática como formal, es también porque quiere responder a lo que, vuelvo a repetir, lo que sería la historia de trasfondo del libro, que viene a ser básicamente el desarrollo de Juan José Lastra como escritor a lo largo de la década de los 90 hasta su muerte en 2005. Entonces, lo que nosotros tenemos son una primera parte, por ejemplo, que es muy fantástica, otra segunda parte que es muy rupturista, una tercera parte que es más realista. Entonces lo que está viendo es una suerte de búsqueda de una voz, de búsqueda de un estilo, justamente en una época donde los referentes aparentemente ya habían desaparecido. Entonces por ahí va un poco la cosa, ¿no? A lo que quiero llegar es que no es un rupturismo por romper, simplemente, sino porque obedece a un fondo, que es el que se busca detrás de la novela. ¿Cómo te ha tratado el lector? ¿Cómo te ha tratado, por ejemplo, el ambiente cuando has sacado, has publicado y viene el relanzamiento que será en la Casa de la Literatura? ¿Para cuándo? Sí, es este jueves 15 de noviembre a las 7 de la noche en la Casa de la Literatura. Qué importante. Jueves Así 7 de noviembre, anótalo en su agenda. Perdón, Entonces, jueves 15 de noviembre. Jueves ¿no? 15 de noviembre. Este jueves. Casa de la Literatura, Casa de la detrás Literatura. del Palacio de Gobierno. Ah, sí, lo que era la estación de la tren. estación de tren. ¿Cómo te ha tratado una vez que publicaste este libro es decir, como escritor, el estar ya en la realidad con el trabajo publicado y con los lectores? Ya. Bueno, yo estoy haciendo el relanzamiento justamente porque no tuve la oportunidad de distribuir el libro. No, se distribuyó poquísimo. De hecho, yo me quedé con la mayor parte de la producción, con casi toda la producción. Y dicho sea de paso, Puedes traernos más allá de la noticia y Ah, sorteamos también entre 3 o 4 radioescuchas. claro, y también, televidentes, ¿no? contado, sí, sí. Me sumo a esa iniciativa. ¿Cómo no, cómo no? 3 porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. Y eso es muy bueno para la escritora. Claro, no persignamos. No, persignemos. Porque el día 15 creo que hay una marcha, ¿no? Así que invitamos a la gente que abriera la marcha, que dice con Mis hijos no te metas, vayan a la Casa de la Literatura también, a escuchar a Pedro Espinosa. Pero te dejamos ahí con la respuesta. No, y Sí. de ahí pueden ir también a ver el partido. Además, Y el Corrado está al frente, así que... El Cordano, ahí sí, un pijo sensacional. Sí, el Corrado. Adelante, entonces, ¿cómo digamos, ya te sacaste el libro y de una vez el contacto te quedaste con la mayor producción que hiciste? Claro, entonces justamente por eso la idea es relanzarlo el libro, buscar una mejor distribución de hacerle más difusión, que es lo que podemos hacer gracias a la gentileza de personas como ustedes. Y en eso nos encontramos, o sea, yo prácticamente ahora recién vería cómo el libro es recibido plenamente, ¿no? Porque ha sido, las ideas que tengo sobre el libro, o los comentarios que he recibido sobre el libro, son básicamente por lecturas amicales o por... Los círculos más cercanos los al círculos autor. más cercanos, próximos a ti, o- ¿no? Sí, o escritores a los que les he podido entregar el libro, ¿no? Y de hecho yo recibí muy buenos comentarios y eso pues... Así es el ejemplar, Te animo. justo. Pueden Sí, mostrarlo bastante para que la agradable. gente Voy a mostrar- lo vea el día jueves. Esta es la portada del libro Las cabezas de la Rodolfo Hidra, Luzoso, ¿no? de autoría de Pedro Espinosa Pajuelo, es su hijo. Permítanme leer parte de lo Adelante, que adelante. nos explican en el prólogo. Y cito:
Casi todos los textos de la cabeza de la Hidra fueron estudiados por mí en una nunca presentada tesis de maestría sobre sociología de la religión, cuya finalización postergué una y otra vez hasta que el plazo de sustentación me rebasó. Mi tesis no trataba inicialmente de Juan José Lastra, sino de Carlos Maraví, a quien considero el único poeta talentoso del grupo Pedernal. Como se sabe, Maraví se suicidó en su habitación en 1998, prendiéndose fuego. Pocos días antes había publicado un poema plegaria en el que parecía anunciar su autoinmolación. Ya, con ese párrafo importante. ¿Querías complementar algo, Pedro, de lo escuchado, de lo leído por De la primera parte José? del prólogo. Sí, esa parte del prólogo es justamente para contextualizar un poco en el tiempo lo que es las cabezas de la Hidra y para presentar Anclado esta suerte- en una fase de tiempo. Exacto, y para presentar a esta suerte de verdadero autor de las cabezas de la Hidra, ¿no? Ajá. Un poco el juego literario es que yo me presento como editor del libro, no Claro. me presento como el escritor. Claro, El entonces simplemente la compilación. Exacto, Exacto. me presento como un compilador y el escritor es Juan José Lastra. Y Así eso es. es lo que se establece en el prólogo, ¿no? Es la invitación a esta suerte de juego donde el lector es el que tiene que empezar un poco a armar las piezas de esta rompecabezas, ¿no? Aquí hay algo muy digno y es la lucha que tenemos escritores que no necesitamos colgarnos del saco para llegar a algo. Yo he visto ahora con lo que ha venido Mario Vargas Llosa, que todos los que han estado en torno a Vargas Llosa y se cuelgan de su saco, lo hacen porque de Vargas Llosa tienen el amén para que vayan a las grandes editoriales y grandes Las grandes casas. ligas, las grandes ligas llamemos así, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es necesario romper esas argollas? Las hay, que las hay, ¿no? Como en todos sitios, claro, ¿no? claro. Ahora, el mundo de la literatura en realidad es bastante complicado, ¿no? O sea, yo sé que todos los escritores de alguna manera respondemos a dos cosas, ¿no? La primera es esta necesidad que tenemos de expresión y la segunda es la esperanza de que nos lean quizás más allá, quién sabe, de nuestra muerte. Trascendiendo, ¿no? Trascendiendo un poco, Ajá. ¿no? O sea, dejando una obra Ese es el juego. perdurable de Ese es alguna el juego. perdón de alguna manera, pero la verdad que sobre todo en el segundo punto es donde nosotros absolutamente menos control tienen. Entonces, lo que hoy día puede ser la literatura absolutamente consagrada, o la literatura a la cual está Vargas Llosa, entonces colguémonos para ser consagrados alrededor de él, es una literatura que, poniéndonos un poco a proyectarnos en el tiempo, no tiene garantizada necesariamente la perduración, por decirlo de alguna Que manera, ¿no? subsista. Así es, por ejemplo, ahora se me ocurre un escritor que era muy conocido a principios del siglo XX, era Anatole France, pero ahora casi Claro, nadie lo lee. Casi nadie lo Por decía. supuesto. Casi Pocas absolutamente personas. nadie. Mariátegui lo citaba en algunas cosas. María parece. Teresa estaba, claro, Claro, constante. Kafka casi nunca publicó en vida, si no fuera por su albacea, pues no sabríamos Claro, absolutamente quién es Kafka. ni siquiera nos hubiéramos enterado que existió. El que Claro. encontró los libros, las cuartillas y lo publicó. Exactamente, así que Metamorfosis. Metamorfosis. Exacto, Claro, así que el proceso. la trascendencia de la literatura es algo en lo que absolutamente el escritor no tiene ningún poder, ¿no? Tenemos, creo que nosotros ser sobre todo honestos y satisfechos con lo que estamos haciendo ahora, no tanto aspirar al éxito inmediato o a la trascendencia en el futuro, que es algo, me parece, bastante vano, banal y incierto, ¿no? Y ahí está el secreto de ese sabor de la literatura y de ese heroísmo, porque es casi, se Es puede heroico. llamar Buen término. épico, ¿no? Claro, es épico, es Que tú heroico. luchas, incluso escribes, publicas tú mismo, vas aquí, allá, tú mismo lo distribuyes en la librería. Por eso que hablábamos la otra vez, y tú eres uno de nuestros primeros escritores prácticamente Claro. que está llegando, porque la semana pasada hicimos, menos de una semana, el miércoles, hicimos esta convocatoria, y cuando vimos, ¿no, José? Que había, incluso hace 20 o 30 años atrás, en el centro de Lima, muchas librerías, si tú te acuerdas de ellas, Puesto. y nos acordábamos de Mejía Vaca, que mismo atendía en Azángaro, y ahora tú llegas con tu libro, ¿y dónde reparto? Ya no hay. No, o sea, bueno, todo se ha reducido a un, disculpen, no quiero ser lesivo, pero a un pequeño cogollo, ¿no? Que siempre da vueltas y da vueltas en torno a ese cogollo unos cuantos elegidos, ¿no? Sí, sí. Y la gran mayoría pasa desapercibido. Es por eso que aquí, en Más Allá de la Noticia, hemos tomado, creo, la sabia decisión, estimado Rafael, estimado De Pedro, apoyar al talento de nacional. apoyar al talento nacional, de apoyar a los escritores, a los poetas peruanos, y creo que esa es una grata misión que vamos a Pero asumir, también hemos asumido. nuestro invitado, que está acá, Pedro Espinosa, es un hombre de arqueología. Y pasemos un poquito al área de arqueología
con tu presencia en lo que es la huaca de Mateo Salado, del Pueblo Libre, ¿no? En el Sacado de Lima. Colinamos. Exacto, sí, porque esa parte, igual hacia San Marcos hay parte que es cercado, hay parte que es... Siempre se tiende al error de creer que fue lo libre. Así es. Claro. Al respecto también, porque hay que a veces, es escritor, pero también arqueología, y está jugando, como él mismo lo ha dicho, la arqueología, algo importante porque le permite sostener y financiar la literatura. Y seguir escribiendo. Claro, ¿no? Que tiene que seguir, sí, adelante. Y vamos a estar atentos a tus otros títulos. Si hay proyectos nuevos, Sí, yo escribí hace unos 10 años un libreto teatral, basado en la vida de Francisco de la Cruz, que fue un dominico. Francisco de la Cruz. Exacto, fue un dominico, fue el primer rector de San Marcos y él fue quemado por la Inquisición, ¿no? Porque creó una suerte de secta en torno a una mujer iluminada, un tema apasionante. Entonces dice, rica historia. Entonces, en base a eso, hice un primer guión para una obra que presentamos en ese entonces en el Festival de Teatro de San Marcos. Yo participé en la obra actuando. Y lo que estoy haciendo es empezar a ampliar todo ese libreto que originalmente lo presenté. Y esa sería la siguiente entrega que, si todo va bien, la haría el próximo año, ¿no? La esperamos. Así es. Y bueno, complementando lo que hablábamos de la huaca, ¿alguna noticia que nos tengas de este recinto arqueológico que está encercado de Lima? Sí, claro. Nosotros somos parte del proyecto Capañán y específicamente del Ministerio de Cultura, ¿no? Dentro del Ministerio de Cultura. Y constantemente realizamos actividades artísticas, educativas, dirigidas a la comunidad para que la comunidad tenga una mejor interrelación con el movimiento arqueológico, para que también sea un espacio cultural, un espacio de expresión de distintas manifestaciones artísticas, culturales, locales, que tienen que ver con la educación, etc., ¿no? Entonces, nosotros, justamente lo que te comentaba hace un momento, en cuanto a la literatura, anualmente, junto a Estación 32 y al poeta Rafael Hidalgo, y otras personas más, organizamos lo que es la Huaca es Poesía, que es un recital anual en el cual ya estamos no solamente homenajeando y dando espacio para que se presenten poetas, sino también narradores, ¿no? El año pasado hemos tenido un homenaje, por ejemplo, a Gabriel Ronceros y a Félix Corán, y el año pasado hemos tenido un homenaje a Juan Rulfo, ¿no? Entonces nuestra idea es seguir profundizando este evento y tipo, en realidad dando más espacios para lo que es la cultura y poder permitir que haya una interrelación mucho más cercana de los vecinos, por ejemplo, que están alrededor de Mateo Salado, de la comunidad, con lo que es la producción literaria, con lo que es quienes producen también literatura, con quienes producen teatro, etc. El espacio sería interesante porque está la Plaza de la Bandera ahí cerca, y es un entorno bonito que podría enriquecerse más. Es una magnífica propuesta cultural. Como una huaca puyana acá que tiene colocar a la huaca y todo su significado, todo lo que representa intrínsecamente para nuestra cultura, para nuestra historia, como una plataforma en la cual se viene o se lleva a cabo eventos culturales como de poesía, de narrativa. Es una gran propuesta. Es una síntesis, una ¿no? síntesis Interesante, ¿no? Sincretismo, algo es un así. sincretismo muy interesante. Claro, dicho sea de paso, eso sí tengo que decirlo, yo no veo oposición entre literatura y ciencias sociales como la arqueología. No, para nada. Hay muchos lazos al contrario, ¿no? Claro, las dos son formas de narrativa sobre la realidad. Sobre Una puede estar mediada, por decirlo así, por las técnicas literarias y las otras por las metodologías científicas, pero son maneras de narrar la realidad. O sea, yo no interesante, mira, cuando yo uno no va a veo textos, como Interesante interpretación la tuya, Pedro. Pareto, Marx y otro tipo de autores, cuando tú ves su narración, tranquilamente podría verse como ensayos literarios. Claro, además que son totalizantes. Totalizantes. O sea, no son... acá viene la economía y acá viene la literatura. No. La literatura es especial porque Está leyendo su realidad y su sociedad. Es parte de un todo, ¿no? Exacto. Es parte de un todo. La propuesta es parte de un todo. Entonces tú conoces mejor la realidad cuando Sí, ves el todo sociedad, y claro. cuando puedes ver ese todo interrelacionado, no tanto en en estos compartimentos estancos en el que la literatura es ficción y las ciencias sociales son la verdad. Porque uno lee a John Murra y Así habla es. de los Andes y todo eso, y te está dando una visión también de Claro. esa cosmovisión. Claro, igual cuando lees a John Murray y haces muy bien en mencionarlo, Rafael, igual podemos asimilar a esa dinámica, por decir, a Scarlett Gofelan y todo lo que escribió acerca de la rebelión de Tupac Amaru, Waldemar Espinosa, María Roborowski, ¿no? Matos Mar, por ejemplo. Matos Mar, ¿no? O sea, podríamos
¿no? Colocarlos en esa dinámica que nos está Ciencias proponiendo sociales Pedro, y literatura por demás interesante. interesante. Y ¿no? sin ir muy lejos, justo ahora estoy leyendo Tristes Trópicos de Levi Strauss. Ajá. Claro. Ustedes sabían, por ejemplo, que al momento que él presentó la obra ese año, el libro, no sabían si premiarlo dentro del Goncourt, porque también era una obra que calificaba como literatura. Y ustedes la leen y efectivamente tiene una calidad lírica, poética extraordinaria. Ujú. Entonces, justamente, un libro como ese, que es un libro sobre memorias de viaje de este etnógrafo, justamente nos permite ver de que este mix que se puede hacer entre lo que es literatura confesional Claro, y las ciencias, en realidad lo que hace es abrirnos el panorama Oye, hacia la realidad. caramba, Pedro, ahí tienes una beta interesante, ¿no? Arnold Toynbee también cuando escribe, Así ¿no? es, así Y es. Gordon Child. Ajá, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Sí, claro. Sí. Ahora, tenemos un minutito y quiero ir, digamos, al espíritu de nuestro invitado, a Pedro. Espíritu literario. En el sentido de que nos has mencionado a Lastre, ¿cierto? Pero en tu época de escolar, de universitario, cuando le robabas horas a las ciencias sociales solo para leer literatura, ¿qué escritor peruano o internacional te calaba más hondo? ¿Qué novela, qué obra literaria? En mis tiempos de universitario, como me lo dijo cierto amigo ahora fallecido, Hernando Cortés, yo era muy de leer lo que de alguna manera está de moda. Por ejemplo, el boom. Entonces, García Márquez, Vargas Llosa, ¿no? Que dice que es el último Sí, sobreviviente. y me dijeron algo demoledor. Cuando yo les dije, leo a tal persona, me dicen, tú tienes una cultura de vodevil. Caramba. ¿Has leído a Joyce? ¿Has leído a Proust? Ah, no. No. ¿Has leído a Arguedas? No. He leído a Arguedas relativamente de manera reciente, o sea, de la primera década del... Y los clásicos estos de por supuesto, Europa, ¿no? y me quedo con Arguedas. Ya. Me parece extraordinario. ¿A qué libro voy de siempre? ¿Te Arguedas? No, en general. Ah, ¿A qué libro? Todos tenemos un libro al que siempre volvemos. Recordamos Uno muchos que los autores, profundos, por nos ejemplo. movemos en muchas ondas literarias, ¿no? El zorro de arriba, el Los zorro de boom, abajo. ¿no? Pero siempre volvemos a un libro. Hay un libro como que siempre nos vuelve a jalar y lo volvemos a releer ya con otros ojos, con otra óptica, con otro entendimiento. ¿Cuál es tu autor? En Arguedas, el zorro de arriba y el zorro de abajo. En general. Y cualquiera de los volúmenes de Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust. Yo soy 100% prustiano, adoro a Marcel Proust. Claro. Ahí sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, como sí. Marcel Hay Proust. todo lo que ocurre en una historia en un solo día, en uno de los personajes. Así es. Sí, ese es ordinario. Nos ha ganado el tiempo. Nos ha ganado. Pedro, muchas gracias. José, la despedida. Sí, estimados amigos, no olvidemos que este 14, 15. 15, Jueves ¿no? 15. Jueves 15 7 de la de noche. noviembre, a las 7 de la noche, en la Casa de la Literatura Peruana, el lanzamiento de Las Cabezas de Hidra. Están cordialmente invitados. Acá Pedro Espinosa, su autor, y nos promete más trabajos, y lo tendremos aquí. Muchas gracias a nuestro equipo, gracias Bárbara. Hasta la próxima. Muchas gracias, amigos. Estamos viendo.